una nueva constitución. Bueno, ya estamos en el estudio con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ustedes lo conocen, él es economista de la Universidad Católica, doctor en Economía del Instituto de Estudios Políticos de París. Él era decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez hasta su nombramiento como ministro y miembro del directorio de Codelco, militante de Evópoli. Ministro Ignacio Briones, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros. Feliz, pues buenas noches. Buenas noches, ministro. Nuevo canal. Sí. Nuevo canal, nuevo programa. Vía la competencia, así obvio, que hay que predicar con el ejemplo. Muy bien, muy bien. Ese es el espíritu. Son las 10 de la noche y 33 minutos. Por eso que le damos las gracias porque estar en la noche, una noche domingo aquí con nosotros, sabemos que es un esfuerzo. Ministro, batemos rápidamente dos de los temas cruciales de la semana. Uno de ellos fue hacia finales de esta semana, que fue la renuncia del director de presupuestos, Rodrigo Cerda. Se generó mucho murmullo en las redes sociales, se habló, bueno, ¿por qué se está yendo? ¿Se va enojado? ¿No? En fin. Y luego hoy día aparece en la prensa que Claudio Agostini se incorpora en el ministerio como asesor suyo. Claudio Agostini, además, una persona que uno lo recuerda, uno lo tiene más o menos catalogado dentro del mundo más bien de la concertación. Explíquenos la salida de Rodrigo Cerda y la llegada de Claudio Agostini, por favor. Oye, es tan difícil explicar los murmullos, porque hay tantos murmullos dando vuelta, pero sí puedo decir lo mismo que dije. A ver, la salida de Rodrigo Cerda era lo que veníamos conversando hace tiempo. O es estrictamente razones personales, familiares, quiero ser bien categórico en eso. Con Rodrigo trabajamos en el primer gobierno del presidente Piñera, somos amigos, estamos juntos en la universidad. Nos conocemos y nos tenemos mucha confianza, mucho respeto. Yo, además de Rodrigo, de su fortaleza técnica, siempre he destacado su calidad humana, o sea, una persona de primera, realmente de primera. Así que su salida básicamente tiene que ver con razones personales, no hay otra razón. Rodrigo, de hecho, estuvo trabajando mano a mano conmigo y nuestros dos equipos en el paquete fiscal que nosotros presentamos. Así que cualquier interpretación distinta que esa me parece que es nada más que un murmullo. ¿Lo va a echar, sí, lo va a echar de menos o no? Lo voy a echar de menos, me va a seguir asesorando, sobre todo para el tema regional, regionales. Así que va a estar conmigo, no va a estar todo el tiempo conmigo como estaba en la DIPRES, que tú sabes, la DIPRES probablemente sea el cargo público donde más se trabaja, es realmente agotador. Son todos los días, hasta muy tarde, desde muy temprano, entonces yo entiendo las razones personales de Rodrigo, pero vamos a ir trabajando juntos y seguimos muy amigos. Y con el mayor respeto de su persona por su calidad humana y profesional. ¿Y la llegada de Claudio Agostini? La llegada de Claudio, bueno, yo le pedí a Claudio Agostini, con quien conozco hace años. Trabajamos juntos en la Universidad Adolfo Ibáñez, escribimos un paper juntos, de hecho, sobre cabotaje. Es un profesional extraordinario en dos temas que son críticos en este momento, lo que es tributario y lo que es libre competencia, son las dos áreas de expertise de Claudio, y yo le pedí que me viniera a ayudar particularmente en el tema tributario. Hay una discusión ahí, ¿no es cierto?, seguramente vamos a hablar de ella, que tiene una parte corta, que es el marco de entendimiento tributario que hicimos con el Senado y que va a dar paso a un cambio tributario, ¿no es cierto?, que está previsto, pero hay también una discusión más larga, hasta esta hoja de ruta tributaria. Yo creo que es importante avanzar y definir cuál va a ser la carga tributaria que va a tener Chile en los próximos años. Cuando digo años me refiero a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y Agostini va a ayudar en esa área. ¿Cómo dibujamos eso? O sea, ¿cuál es la carga uno y cuál es la estructura tributaria? Son dos preguntas súper relevantes y Claudio es un experto en eso, así que me va a ayudar muchísimo. A él lo vamos a tener que estar molestando entonces para preguntar esos temas también. Otra noticia del día, el fin de la COP25, todos sabemos. Debiéramos, si no hubiésemos tenido el 18 de octubre, estaríamos hoy día acá en Santiago de Chile cerrando la COP25, eso no pudo ocurrir, se tuvo que trasladar a Madrid. Chile siguió siendo, sin embargo, el presidente de la cumbre. La ministra Carolina Schmidt, le tocó a ella llevar muchas de las negociaciones, pero la sensación no es buena, esa es la verdad, es amarga. Uno mira los medios de comunicación europeos, norteamericanos, y todos en general es un balance no muy satisfactorio. La propia Carolina Schmidt, su colega, la ministra nuestra de Medio Ambiente, no estaba tampoco satisfecha. ¿Qué fue lo que pasó? Usted viajó el fin de semana pasado, de hecho ahí vimos una foto suya viajando en clase turista, que dio vuelta por todos lados. Sí. Usted fue a Madrid por muy poco tiempo, estuvo ahí en las negociaciones. Explíquenos qué fue lo que pasó que la COP25 no resultó como se hubiese querido. Sí, exactamente por un día, de hecho. Una noche durmió ella en Madrid. Claro, creo que sí, una noche dormí. Sí. A ver,
Yo creo que es triste la noticia, pero no hay tanto de qué sorprenderse. O sea, el tema del cambio climático, como cualquiera entiende, es una cuestión muy difícil de abordar, porque es básicamente un problema de acción colectiva. O sea, requiere una coordinación de muchos actores de todos los países. En entendido que el cambio climático, llamémoslo en jerga economista, es una externalidad global, es decir, el mal que se genera con las emisiones de carbono, ¿no es cierto?, tiene que ver con el planeta completo. Pero los costos muchas veces son locales. Déjame plantearlo de otra manera. Si un país se mueve solo, no mueve la aguja del cambio climático, pensemos en el caso de Chile, pero sí se come buena parte de sus costos. Entonces, la única manera de avanzar en esto es que sea una acción colectiva. Y coordinar a los distintos actores, a los cientos de países que hay en el mundo, no es un ejercicio fácil, porque cada uno tiene sus intereses, y hay grandes potencias también que tienen sus intereses. Entonces, este tema lleva dando vueltas hace tanto tiempo. El tema que se iba a discutir en la COP, lo sabíamos, el famoso artículo 6, el mercado de los bonos de carbono, está hace décadas ahí instalado y todavía no tenemos un mercado global operativo. Entonces la verdad es que pensar que esto es una falla del gobierno de Chile, la ministra, porque no se logró avanzar en eso, me parece que simplificar el problema a un nivel de absurdo que es realmente sorprendente. Porque además todos estos foros internacionales, la verdad es que las cosas y los textos, y sobre todo los textos complejos, se negocian, ¿no es cierto?, coma por coma. Hay sesiones de drafting de estos textos, no es que alguien llegue, oye, tengo esta idea. No, no es así. Todo esto viene en equipos previos que trabajan meses y meses y meses, y finalmente en esta instancia final se empieza a ver lo que ya está más acordado, más avanzado, y hay nuevamente instancias de redacción donde a mí me tocó estar, digamos, en algunas, no en la COP, pero en otras instancias, donde tú estás toda la noche discutiendo palabra por palabra. Entonces, realmente que no se haya llegado a acuerdo en el artículo 6 es muy lamentable. Realmente es el mecanismo más importante que tenemos para hacer frente al cambio climático, es tener un mercado de bonos de carbono donde tú fijas una cuota global que te permite asegurar que va a reducir las emisiones y por lo tanto apuntar a la reducción de temperatura de 1,5 grados, 2 grados. Pero una vez hecha esa cuota, tú permites que los costos se distribuyan, que haya un precio para esos bonos de carbono de forma tal de hacerlo de manera eficiente, justa, ¿no es cierto?, también para los países que son más pobres. Y bueno, ese es el debate. No se resolvió en esta COP, no se resolvió en la pasada ni en la antepasada. ¿Y en la próxima se resolvió? Y es difícil que se resuelva la próxima. Ojalá uno nunca pierda la esperanza, porque en realidad es el mecanismo necesario y es urgente avanzar en esa dirección. Que haya un mercado de bonos de carbono es fundamental. Ministro, ¿tiene sentido finalmente seguir, como dice usted, trabajando coma a coma, palabra por palabra en documentos, cuando al final, cuando uno mira la causa de este fracaso, uno se da cuenta de que en definitiva aquí el tema de fondo es que hay 4 grandes potencias que representan el 70% de las emisiones, que son China, Estados Unidos, la India y Rusia, entiendo. Claro. ¿No será más lógico que se sienten esos 4, se haga todo el esfuerzo y toda la presión internacional para que esos 4 logren finalmente ponerse de acuerdo y después vemos como los que representen, todo el resto que representa el otro 30% de las emisiones puede acoplarse al acuerdo al que llegan estos 4 que representan el 70%? ¿Qué sentido tiene hacer todo este enorme esfuerzo de política internacional, diplomática, cuando finalmente los 4 grandes deciden al final del día no participar del acuerdo? Bueno, la verdad es que eso es válido para la mayoría de los problemas globales que tenemos, pero yo creo que justamente el que se sienten con los N-1 países chicos pone esa presión. Es un efecto de presión y es relevante que así sea, creo yo. Pero acá hay que guardar la perspectiva, o sea, de nuevo, es un problema de acción colectiva, de coordinar todos estos actores con intereses muchas veces contrapuestos, y aquí los avances son lentos, son muy graduales. Se reducen, que vale la pena seguir perseverando, por supuesto, y se han logrado avances importantes. Lo que hace es que uno a veces cifra expectativas de que ahora sigue así. Yo creo que eso es un poco voluntarista muchas veces, pero no cabe duda que hay avances. Y insisto, creo que culpar al gobierno, como lo he visto en la prensa, poco menos que esta falla del artículo 6 sea culpa de la presidencia de Chile, me parece francamente ridículo. Natalia. Ministro, yo lo voy a llevar a un tema más local, no es que el otro no tenga un efecto local, pero este es más inmediato. Yo vi con mucha preocupación como la semana pasada la Cámara de Diputados rechazaba en general, ¿no es cierto?, la propuesta de reajuste al sector público que ingresó el gobierno y que parece bastante razonable, ¿verdad?, porque además hace una diferenciación justificada entre reajusta más a quienes ganan menos en el sector público y reajusta menos a quienes ganan más. Y eso parece bastante sensato. Se rechazó la idea de legislar, que es bien impresionante, ¿verdad?
Y ahora entonces el gobierno tiene que insistir en el Senado y yo quisiera preguntarle cómo usted ve esa negociación, si es que el gobierno va a insistir en los mismos términos, porque me imagino que la propuesta y las justificaciones detrás siguen estando en pie, ¿no es cierto? Y sobre todo después de los hechos políticos de esta semana, que quisiera vincularlos, porque obviamente la política todo se vincula. ¿Cómo va a proceder el gobierno respecto al reajuste? Mira, lo primero, yo creo que acá vivimos momentos enrarecidos. La semana pasada fue claramente uno de esos momentos, pero nunca hay que perder la esperanza de que prime el diálogo. O sea, al final el Parlamento, como su nombre lo indica, es para parlamentar, ¿no es cierto? Por eso que a veces está sorprendente que se rechace la idea de legislar, que es básicamente decir, no quiero parlamentar nada, porque una cosa es que uno esté de acuerdo con el guarismo, la fórmula que propone el gobierno, o que esté en desacuerdo con ella, y vamos a discutirla, vamos a pelearla, y te puedo decir, oye, tu cuestión está mal hecha, o no estoy de acuerdo, o es injusta. Pero cerrar la puerta a siquiera discutirla es algo que es sorprendente, honestamente. Pero yo no pierdo la esperanza de que salgamos bien, o sea, que esa discusión se dé. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que instalamos como criterio? Y es parte quizás de lo que sorprendió y lo que hizo quizás difícil la discusión, es que nosotros rompimos un poquito con este paradigma de que el reajuste siempre tiene que ser parejo. Lo que siempre se discute todos los años, bueno, cuál es el reajuste en porcentaje, básicamente, y los bonos asociados, y ahí está la discusión. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Primero, este año es especial porque la economía vive una situación especial, y en particular hay miles de familias chilenas cuya principal preocupación hoy día es no perder su sueldo, no perder su empleo, no perder su sueldo, y en consecuencia que nosotros estemos hablando acá de subir sueldo, para muchos puede ser una cosa compleja, ¿no? Y creo que ese punto se entendió, además. Y en segundo término dijimos, ¿sabes qué? Hagamos un reajuste distinto, que se haga cargo de este primer elemento, pero además que busque hacer eco ese clamor que muchas veces los propios gremios reivindican y que uno también comparte, ¿no? Que es disminuir las brechas de ingresos entre las personas, y en el sector público las hay, y de hecho cuando uno dibuja los índices de desigualdad en el sector público no son distintos a los del país, ¿ya? Entonces partamos por casa, ese fue el llamado, hagamos este ejercicio en casa. Y partimos diciendo, bueno, ¿sabes qué? Mejoremos, en primer lugar, a las rentas muy bajas del Estado. Aquellos que ganan menos de 500.000 pesos, nosotros hicimos una propuesta que nos permite que más del 80% de los trabajadores y trabajadoras por debajo de 500.000 pesos superen ese umbral. Primera innovación. Segundo, dijimos, ¿sabes qué? Hagamos tramos diferenciados de ingresos, porque no es lo mismo ganar 750.000 pesos que ganar 2,5 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que propusimos? Dijimos, mire, hasta los 2 millones de pesos hagamos un reajuste de 2,8%, es decir, un poco más que inflación, manteniendo todos los bonos, porque el reajuste tiene una serie de bonos, no solamente el incremento porcentual de la renta. Y para aquellos que ganen más de 2 millones de pesos, que en realidad de facto es más que eso, porque hay una serie de bonos por desempeño que ocurren con altísima probabilidad. Una persona de 2 millones, estamos hablando de alguien que gana 2,5 millones de pesos, básicamente. Para esas personas hagamos un reajuste más bajo que nosotros planteamos fuera de 0,7% y manteniendo los bonos cuando corresponda. Bueno, y esa idea no flotó. Nosotros vamos a insistir en el Senado, obviamente, porque si no... ¿Qué razones se entregaron? ¿Qué razones entregó la contraparte para rechazar? Hubo dos tipos de razones, yo diría. Una es esta innovación. ¿Por qué vamos a innovar si siempre se ha hecho así? Bueno, yo diría que la razón... O sea, preferían un reajuste parejo. Yo diría que la razón es bastante obvia. O sea, primero es un muy mal argumento siempre decir esto siempre se ha hecho así, por lo tanto hay que seguir haciéndolo así, ¿no es cierto? Uno tiene que evaluar los argumentos en su mérito. Y segundo, bueno, si Chile cambió, estamos en un momento distinto, bueno, partamos por casa con esta reflexión. Entonces, esta idea de generar tramos escalonados creo que sorprendió mucho. Hay gente que lo valoró, recuerdo el diputado Aus, incluso el diputado Jackson comulgaron mucho con esa idea. Y en consecuencia da mucho optimismo para a futuro insistir con esto. Yo creo que es correcto. ¿Y no le parece que más bien es una cuestión política esto? Que hay un simbolismo político de rechazar o usted cree que de verdad hay una razón técnica o una razón? No, yo creo que es una cosa política, porque lo segundo que se enarboló, y yo creo que es un punto atendible, ¿no? Es que las rentas más altas tengan un reajuste que en términos reales es negativo. Porque cuando usted aumenta 0,7 nominal y la inflación es 2,7, efectivamente tiene una pérdida de poder adquisitivo. A lo que nosotros respondimos, mire, si en el pasado esto se ha hecho. En el pasado ha habido reajustes con otro gobierno durante la presidenta Bachelet, donde las rentas altas tuvieron reajustes cero. Y uno podrá entonces discutir si el corte está en 2 millones o está en 4, como fue en esa oportunidad, ¿ya? Pero esto tiene un antecedente. Y yo me pregunto además, honestamente,
si para una persona que gana 2 millones o 2 millones y medio, como decía recién, que está, y esos son los datos, no un invento, el 4% mayor ingreso de este país, realmente tiene el mismo valor el reajuste que una persona de ingresos más bajos. Yo creo que es evidente que no. Tiene más valor aguas abajo que aguas arriba. Y uno podrá discutir el tramo, discutámoslo, pero tengamos claridad que estamos hablando acá de personas que están al 5% de ingresos. ¿Cuándo van a insistir al Senado? Tenemos que vamos a insistir el día martes. Y yo espero que tengamos un reajuste, porque la verdad es que 2 tercios. 2 tercios para volver a la Cámara, ¿no es cierto?, partir el proceso de nuevo. Y nosotros queremos insistir en el criterio, este criterio que es escalonado, más reajusta a los que tienen menos, a los que tienen más. Bueno, si se perdiera, no hay reajuste, y no solo no hay reajuste ni bonos, sino que además hay una serie de bonos vinculados a los adultos mayores del Pilar Solidario, que quedan sin efecto también, el bono Navidad. Porque están vinculados el bono invierno y el bono de fiestas patrias. Ministro, pero si le entiendo bien, entonces, ¿hay cierta flexibilidad de Hacienda para hacer un cambio en el Senado respecto de los tramos que hoy día están propuestos? Los montos del reajuste 2,807 se mantendrían, pero con una varianza en los tramos eventualmente. Nosotros, como dije al principio, vamos con un ánimo de parlamentar. Vamos al Parlamento, tuvimos un portazo. Esperamos que podamos en esta instancia poder parlamentar, pero insisto, el criterio que planteamos, que es escalonamiento, las rentas bajas más, las rentas altas menos, de eso sí que no lo vamos a cambiar. Max. Sí, yo, ministro, le quería partir preguntándole por el esfuerzo que está haciendo el Estado y el Gobierno, en este caso, por responder a las demandas y a las exigencias que está planteando hoy día la ciudadanía en medio de esta crisis social. Sí. Usted ha insistido en que hay que pensar en cómo responder a los planteamientos y a las demandas inmediatas de una manera, y otra pensar en lo que van a ser las demandas permanentes. Sí. Mi pregunta es, la manera como se está respondiendo hoy día a las pensiones, por ejemplo, la propuesta que se está haciendo en materia de pensiones, los esfuerzos que se van a hacer en materia de alzas del salario mínimo. ¿Tienen ya visto asegurados los ingresos permanentes de mediano y de largo plazo? Ahora, acá hay dos elementos que discutir. Uno es lo que se ha avanzado desde el 18 de octubre, que yo creo que es bastante. Mucha gente le cuesta verlo, o reconocerlo, o entenderlo, pero permítanme hacer un resumen así muy breve. El incremento en el pilar solidario, que implica un aumento de la pensión básica de 50% para los adultos mayores de 75 años y en un lapso de 2 años para todos los adultos mayores, es un cambio súper importante. O sea, desde que se creó el pilar solidario por la presidenta Bachelet no había habido nunca nada igual. Y eso se hace, no es un mérito solo del gobierno, esto es un trabajo, un acuerdo con oposición, con los parlamentarios oficialistas, es un trabajo todo, como tiene que ser todas estas cosas, con acuerdo. Se rebajó el pasaje del transporte público para los adultos mayores, todo Chile, a la mitad, hasta el operativo en segundo semestre de este año. Se incrementó el gasto en salud, está el ingreso mínimo garantizado en discusión en el Congreso. Y estamos a la espera, ¿no es cierto?, que la reforma de pensiones, el pilar contributivo, tenga humo blanco, ojalá prontamente, y ahí el Estado también va a hacer un apuntalamiento financiero para acelerar la transición y que los recursos o que los beneficios se tangibilicen de forma inmediata en una mejor pensión. ¿Okay? Ese paquete completo cuesta como $5.500 millones entre 2020 y 2022. O sea, hay harta plata, pero está dentro del rango que se puede financiar con razonable responsabilidad. O sea, los ingresos estructurales están para eso. Claro, porque nosotros además tenemos holguras en otros lados, podemos hacer movimientos, ¿no es cierto?, y adecuaciones que nos permiten en parte financiar aquello, repriorizaciones de ciertas partidas, y además no olvidemos que tenemos un marco de entendimiento tributario que nos va a llevar a una reforma tributaria que va a aumentar ingresos. Entonces yo diría que eso es lo medular de responsablemente financiado. Pero hay una segunda parte de esta discusión, que es lo que nosotros como gobierno hemos llamado la hoja de ruta social, que como su nombre lo indica, se ancla en un punto de partida que permite marcar, me parece a mí, que hay un cambio de rumbo en la dirección que venía teniendo este barco, y que cambiamos de recorrido, pues este recorrido tenemos que recorrerlo juntos, con estaciones bien identificadas en el tiempo, que los sucesivos gobiernos van a ser responsables de tener que ir asegurando a la ciudadanía. Es decir... ¿Y cuáles serían esas estaciones? Si Mamo las tiene dibujadas. A ver, mira, en pensiones evidentemente hay que seguir haciendo esfuerzos.
el ingreso mínimo que tú señalabas. Nosotros tenemos un ingreso mínimo que está en el Congreso, que evidentemente lo deseable sería que ese monto que se ha planteado vaya subiendo en el tiempo, conforme el país vaya teniendo mayor recursos, porque lo que es claro es que no se puede hacer todo de una y en todos los ámbitos. Yo creo que la gente que nos escucha, la gente con la que uno conversa lo entiende. Lo que no entiende, en cambio, es que uno no logre generar un compromiso de mediano plazo donde este camino lo vayamos recorriendo y vayamos mostrando a la gente pueda ser capaz de cobrarnos la palabra de que efectivamente esos avances se producen. Porque la verdad es que el hacerlo todo de una y en todas las áreas es garantía de una sola cosa, de finalmente no terminar haciendo nada, porque a lo mejor tú te vas a sacar una tremenda foto hoy día donde vas a triplicar las pensiones, vas a tener un ingreso mínimo de 500.000 pesos líquidos, pero no es financieramente sostenible y vas a tener que anular ese beneficio en el futuro. Bueno, y eso sería romper las expectativas que los chilenos están poniendo en las autoridades, y sabemos el costo que tiene romper las expectativas. Bueno, a propósito de lo que decía Max del tema de los ingresos permanentes, hoy día entraron los mineros en la conversación. Estuvo Octavio Aranea, que es el presidente ejecutivo Codelco, en un diario dijo que estaban disponibles para tratar de aportar $1.000 millones más adicionales a partir del 2021. Luego Iván Arriagada, que es el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, dijo que el sector minero tiene que apoyar y tiene que ayudar más. Uno dice, bueno, el país se está endeudando, está el tema, como dice Max, de los gastos permanentes, si tenemos la plata para... y uno piensa en la minería como la gran riqueza, y yo tengo una pregunta directa. ¿Usted estaría dispuesto, ministro, a vender una parte de Codelco para pagar, por ejemplo, los gastos que vamos a tener que hacer ahora, un porcentaje, 20%, 30%, no sé, abrirse a esa conversación? Es que no cambia nada eso de los financieros en la lógica de los ingresos permanentes, porque el valor de venta de ese activo, o de un pedazo de ese activo, es el valor presente de los flujos que genera, entonces es lo mismo, ¿no? Yo creo que ese tipo de reflexiones tienen un asidero que es distinto, ¿no es cierto?, que es... gastar, o sea, para tener plata para los gastos de ahora, para la emergencia. No, porque esa no es la respuesta financiera. O sea, si yo vendiera Codelco entero, por ponerlo de esos términos, me dispondría de X plata para gastar hoy día, pero renunciaría a tener un flujo de ingresos permanentes que son los que Codelco ingresa todos los años. Entonces, el argumento financiero como fórmula de financiamiento no es el correcto, me parece a mí. Creo que hay otra gente que da buenos argumentos en términos de que tener un pedazo privado hace que tú estés más sujeto al escrutinio y por lo tanto mejoras de eficiencia, y esas mejoras de eficiencia el día de mañana pueden aumentar los ingresos que una empresa estatal genera. ¿Y tiene sentido eso? ¿Lo analizaría? Yo creo que es un buen argumento, digamos. Ahora la economía política, esto bien sabemos que es difícil, y mira, yo antes de ser ministro de Hacienda fui director de Codelco, y la verdad es que Codelco es una empresa que funciona bien. Funciona bien, tiene un gobierno corporativo de primera, con directores profesionales muy involucrados, tiene una plana directiva de primera, y claro, siempre hay espacios para mejorar, pero la verdad es que el directorio venía trabajando hace tiempo, una estrategia de reducción de costos, de mejora de productividad, que se ha materializado efectivamente en mejoras de productividad y en bajas de costo. Entonces, yo aquí creo que hay a veces mucho mito como que se ve a Codelco como una empresa que funciona pésimo, que dilapida la plata, que no está pensando en el siglo XXI. Todas las empresas, todas las organizaciones sociales pueden mejorar, siempre hay espacio de mejora, pero yo quiero decir que lo que vi en Codelco es una empresa que está bien manejada, tiene un directorio de alto nivel y comprometido, y trabajadores de muy buena calidad en muchas áreas. ¿Y los 1.000 millones extra que promete el Ejecutivo es bien, es suficiente, está bien? Siempre bienvenido, ese es un ingreso importante para el fisco, pero eso es eficiencia. Por eso yo digo, creo que la reflexión de la minería, y no solo de Codelco, es cómo pensar una minería del siglo XXI. Codelco tiene proyectos estructurales que son gigantescos, o sea, el Codelco que conocimos nosotros cuando éramos chicos se acabó, porque las minas que tiene se acabaron, entonces ahora son proyectos nuevos, con nueva tecnología, con nuevos desafíos, y creo que eso es bien desafiante, ¿no? Natalia. Ministro, yo tengo una pregunta. En un escenario donde hay incertezas abiertas, jurídicas me refiero, con el tema constitucional abierto, donde hay una serie de reformas hoy día, la tributaria, la de pensiones en términos del pilar contributivo, que están abiertas aún, y ahora se anunció una agenda antiabusos, que lo que le quiero decir con esto es que en el fondo para los inversionistas es una agenda que por supuesto no es indiferente, ¿verdad? Y que les abre ciertas interrogantes. Yo quisiera saber si en la modernización tributaria, que las indicaciones me imagino van a entrar prontamente, fruto del acuerdo, podemos
esperar como ciudadanos algunas novedades que a lo mejor serían bienvenidas por todos los sectores, dado lo que ha pasado en este mes y ya casi 2 meses, con un IMASEC de un menos 3,4%, ¿no es cierto?, pasado. Entonces, uno pudiese a lo mejor ahí ver algunas medidas pro crecimiento, más allá de la agenda reactivadora que el gobierno ya anunció con inversión pública y medidas pro pyme, pero donde, por ejemplo, pudiésemos ver una depreciación instantánea más permanente, donde a lo mejor mayores beneficios para la investigación y el desarrollo, la I+D. Y no solamente con lo que quedó ahí, hay alguna posibilidad de pensar un poquito out of the box y entrar con algo así, porque dadas todas las incertezas que deambulan, a lo mejor este tipo de señales pueden ser necesarias y quizás la clase política, espero, esté a la altura de por lo menos discutirlas, ¿o no? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que siempre hay espacio para eso. Creo que la depreciación, precisamente para el momento malo que transitoriamente que estamos viviendo, es mejor una depreciación instantánea transitoria que una permanente, porque te obliga a decir, oye, invierto ahora, porque después de 2 años voy a perder ese beneficio. Pero por supuesto, siempre en el Parlamento pueden haber buenas ideas, pues de eso se trata, y uno no tiene la verdad a veces que llegamos a este marco de entendimiento. Ahora, si hay un trade-off acá, que uno quisiera despejar en este aspecto rápidamente lo que acordamos y que se traduzca en ley. Ahora, yo creo que hay otro camino que es ineludible en esto, que es reflexionar como país cuál es la hoja de ruta tributaria que tenemos para adelante. O sea, yo creo que no nos podemos hacer los lesos con eso. Tenemos con probabilidad, una agenda social que es más exigente. Tú me preguntabas por cómo se financia gastos permanentes. Bueno, responsablemente con ingresos permanentes. Y eso va de la mano de impuestos, pero también de mejor gasto. Y voy a volver sobre ese punto enseguida. Pero de ingresos de todas maneras. Ahora, la diferencia acá es, nos pegamos un impuestazo de una hoy día. Hay gente que plantea aquello. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, precisamente porque está en un momento en que la economía está de mal. Que estamos haciendo un estímulo fiscal donde le estamos poniendo acelerador por un lado, ponerle freno a mano por el otro sería contraproducente, pero yo creo que no podemos evitar discutir, bueno, a medida que el país crezca, ¿cómo nos aseguramos que conjuntamente con ese crecimiento los impuestos suban? O sea, tener un mecanismo de gatillos automáticos donde quien quiera sea gobierno mañana no puede hacerse el leso respecto a un compromiso que como país hoy día podríamos asumir. Si uno calcula la brecha de impuestos que tenemos con la OCDE, por ejemplo, bien medida, pues, peras con peras, no peras con manzanas, es decir, neta de seguridad social, y calcula la brecha de ingresos que tenemos. Tenemos una brecha de impuestos como de 6 puntos del PIB y tenemos una brecha de ingresos en orden de $15.000. ¿Ya? Si uno calcula, si uno quiere cerrar esa brecha, pero también quiere cerrar la brecha de ingresos, más o menos da el siguiente ejercicio. Quiere decir que cada 5 años creciendo el 3%, tú podrías decir, suben automáticamente los impuestos al 2% del PIB. ¿Ya? Y con eso tú, en 15 años, cierras la brecha de impuestos y cierras la brecha de ingresos. Que sería un círculo virtuoso. Yo creo que ese es un mecanismo que se podría acordar, que es razonable. Si la evidencia comparada es clara. O sea, los países, cuando son más ricos, tienen más impuestos. No le tengamos miedo de eso. Pero hay que hacerlo en ese orden. Crecimiento, impuestos y gatillos automáticos. Ministro, antes que nos vayamos, se nos está... Perdona. El gasto, dijo. Sí, es que eso te iba a decir. No, esto es fundamental, porque acá esta cuestión es una mesa de 2 patas, ¿no es cierto? Siempre es más fácil pedir impuestos para poder atender las necesidades, pero se nos olvida cómo gastamos esos impuestos, esos ingresos que los chilenos nos dan y que tenemos un deber moral de gastarlos bien, de rendir cuentas y de que esa plata efectivamente llegue, que si a mí me dan 100, que esos 100 ojalá lleguen íntegros a la persona que queremos beneficiar. Y aquí... ¿Tiene algo para demostrar eso que usted lo va a hacer? Sí, bueno, 2 cosas acá. Uno, la evidencia comparada de nuevo. O sea, aquí uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos, ¿no es cierto? Y la evidencia comparada nos dice qué cosa. Nos dice que la desigualdad de ingresos de Chile, medida por Gini, por el coeficiente Gini, es la misma que la de Alemania o la de Francia antes de la intervención estatal. Sorprendente, ¿no? La diferencia está en que Alemania, luego de la intervención estatal, baja su Gini en 15, 16 puntos, nosotros están solo en 4. Gastan mucho mejor. Y la evidencia te dice que de 4 puntos de baja de Gini, 3 de esos 4 vienen por la eficiencia del gasto, las transferencias estatales, y 1 de cada 4 por la progresividad del sistema tributario. Conclusión, yo creo que tenemos un grave problema en la forma como estamos gastando nuestro Estado. Ministro, hay que hacer ese punto. ¿No alcanzamos? Es que yo siento que aquí en Chile lo estamos haciendo al revés, porque las proyecciones de crecimiento son más bajas para el próximo año. No obstante, estamos proponiendo un alza de impuestos en esta modernización tributaria en el acuerdo. Y tampoco estamos poniendo los gastos delante de la mayor alza de impuestos. Se va a revisar el gasto ex post. Entonces,
lo encuentro complejo, porque en el fondo usted compromete una mesa para revisar el gasto, que me parece estupendo. Es un trabajo que se ha venido haciendo, pero todos sabemos que hay programas hoy día que siguen ahí mal evaluados y financiados. Entonces, ¿por qué? Yo entiendo la facilidad de mayores impuestos, al Congreso en general le gusta, pero las proyecciones de crecimiento van a la baja. Usted antes decía más crecimiento, más impuestos, pero aquí estamos como al revés. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque primero tenemos ese marco de entendimiento y los acuerdos hay que cumplirlos. Así como yo le pido a mis contrapartes con las que llegamos a este acuerdo que honren en la palabra, nosotros como gobierno tenemos esa responsabilidad. Creo que es un punto de partida, creo que es evidente que hemos asumido gastos que no teníamos considerados hace 2 meses y que hay que financiarlos, eso es lo responsable. Eso por un lado. Y respecto al gasto, mira, creo que la gran diferencia es el momento en que está Chile. O sea, esta cuestión es súper compleja, ir a ver los programas y decir, ¿sabéis que este programa de 100 kilómetros llega uno, cerrémoslo? En el pasado eso era una pesadilla porque te cruzabas con todo el mundo. Yo creo que en este Chile que cambió es el momento para hacerlo y yo no tengo ningún problema. ¿Usted piensa que debiera hacerse ahora y lo van a hacer? Yo quiero ir por eso de todas maneras, con argumentos, con razones. Vamos a presentar prontamente un plan que tenemos ahí, con un equipo de trabajo de primera. Y creo que va a ser una muy buena señal porque hay que entrarle a esa parte también. ¿Cuándo va a presentar ese plan, ministro? Luego ya. Haga el anuncio. No, si no quiero dar fecha, a mí me gusta hablar cuando tengo las cosas ahí. Pero créanme que hemos venido trabajando muy bien en esa dirección y yo me la creo completamente que es la ocasión para hacer un cambio y esto no es voluntarismo, no es ir contra nadie en particular, sino que objetivamente tenemos un problema de gasto. Va a haber resistencia, sí. Va a haber resistencia, pero si hay grupos, hay intereses creados siempre, en todo orden de cosas, pero yo creo que estamos en un momento en que todos tenemos que ceder a nuestros intereses en pos de lo que nos interesa, que es tener un mejor país y una agenda social más exigente que requiere que gastemos mejor la plata. Porque, ministro, hemos cedido tanto que ya nos cedimos en el tiempo, entonces nos pasamos, pero yo necesito hacer una última pregunta. Hay gente que dice que el gobierno, que el ministro de Hacienda ha cedido y ha entregado a cambio de nada, que no ha sido a cambio de calma, de paz, y que en fin se ha seguido por un camino que al final no va a terminar. Me imagino que ha escuchado eso muchas veces, igual como lo he escuchado yo, no sé qué piensa sobre eso. Pero yo preguntaría, sí lo he escuchado, yo preguntaría cuál es el contrafactual. Esa es la única pregunta que se me ocurre, porque para poder hacer esa aseveración yo tengo que tener cuál hubiera sido el escenario que estaríamos hoy día si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho. A mí me parece que la ruta de los acuerdos, particularmente en momentos como este, donde hay mucha desconfianza no solo en el mundo político, sino que entre los chilenos, es fundamental, es la única manera de salir de esta crisis, es dialogando, es buscando acuerdos y por definición un acuerdo implica ceder la postura inicial que uno tiene y ambas partes tienen que hacerlo propio, eso es lo que define un acuerdo. Así que yo soy un convencido que ese es el camino. Me encantan las críticas, así que no me enojo en esos comentarios. De hecho, creo que lo más valorable es que uno lo critique y no que lo adulen. Pero diría eso, ¿cuál es el contrafactual de eso? Yo creo que la vía de los acuerdos que hemos emprendido y que espero en el mundo político se siga siendo receptivo que ellos, que es el camino para salir de esto. Ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, muchas gracias por venir a nuestro segundo programa de 2020. Gracias a Natalia González, que estuvo también con nosotros. La vamos a seguir invitando, por supuesto. Max Colodro, muchas gracias, ministro. Buenas noches. Sí, muchas gracias, buenas noches. Éxito. Y bueno, nos encontramos el próximo domingo, puntualmente a las 10 de la noche, como siempre, con 2020, más que una decisión, el programa de TV Más y El Líbero. Buenas noches. Que